¿Por qué viajas a Caracas? Vas a estudiar música, pero ¿por qué escoger Venezuela? Eh, Tuvieron que llevar videos, tuvieron que llevar que el vallenato era una historia hace más de 100 años y tal, y por eso decidieron asignarle esta categoría ¿Cómo fue tu paso por los Diablitos? en mí. O sea, yo no podía hacer otra cosa que hacer música. Allá iba, ¿qué te ha parecido, digamos, tú como productor y como arreglista estando detrás, ver la evolución del vallenato con cosas como la banda del 5, no sé? Hagan otro tipo de vallenato y lo modernicen de alguna manera y que sea, Si quisieran hacer una canción contigo, ¿cuánto puede costar? ¿Cómo trabajas eso? yo te puedo cobrar solo por mi trabajo. Ujú. Luego hay que pagar estudios. El tema de lo que pasó con el compositor y con la canción del secuestro del Mono Zabaleta, Y qué bueno que se termine una relación así después de tantos años y que fue muy exitosa. amigos de Te lo dice Cuervo, como siempre es un placer tener grandes invitados. Oiga, este parece la temporada del vallenato, porque hemos tenido vallenato por todos lados y tengo el placer de estar aquí con productor, compositor, arreglista, señor. Tiene Grammys, ¿no? Este man es el señor, leyenda viviente, hay que decirle, Jimmy Zambrano, hermano, bienvenido a Te lo dice Cuervo, papá. Hombre, ¿Cómo estamos? hombre, Cuervo, Camilo, un abrazo para ti, para toda la gente que nos sigue. Oigan, uno escucha y uno sabe del río Magdalena, del Magdalena, pero de Guamal, ¿se dice Guamal? Guamal. Guamal, Magdalena. ¿Cómo es crecer en Guamal, Magdalena? Bueno, Guamal es un pueblo pequeño que queda en el sur del departamento del Magdalena. Para darte más o menos una ubicación, queda entre el Banco, Magdalena y Monpós, Bolívar. Ok. Entonces, es una tierra bien caliente, bien cálida y origen de cumbias, de mucho bullerengue, de cantaoras, de eso orgánico, que luego eso a través del río Magdalena llegó hasta Barranquilla y lograron como que hacer ese acopio de tanta cultura, de tanta música y hacer un carnaval de Barranquilla con una identidad de cumbias y una identidad muy propia. Compadre, si ahí, papi, Dale, obvio. compañero, ahí, Dios me lo dale. bendiga. Bueno, un Papito. abrazo. Compadre, está con el mejor, el Ah, no, cuervo. dele, yo. dele. No hay Bueno, papi, yo, no hay cuervo blanco. no hay cuervo blanco, solo cuervo negro. Dale, Memo, No, un papito, abrazo, gracias por todo. cuídate. Hicieron un mini carnaval de Barranquilla. Sí, entonces toda esa música confluye allá en Barranquilla y yo creo que Barranquilla le dio forma. Porque antes hacían el Festival de la Cumbia en el Banco Magdalena. Ok. Entonces, pero luego dejaron de hacerlo, entonces ya Barranquilla como que tuvo acogió a toda esa corriente musical de ahí del sur del Magdalena y de todo el río y de todas las poblaciones que quedan en la ribera del río Magdalena para confluir y entonces darle, digamos, un sentido al carnaval y se nutrió de todas esas corrientes musicales del río Magdalena. Qué bonito. Oye, Ujú. tuviste tu papá acordeonista. Mi papá era Era acordeonista, él era acordeonista. multiinstrumentista. Era durísimo. Él, Epimenides Zambrano. Epimenides Zambrano. Mira, Señor, ese nombre. ese nombre bien particular. Tocó con Alejo Durán. Luis Sí, Enrique Martínez. mira, resulta que mi papá, él a los 14 años, él se metía en esas parrandas de donde iba Alejo Durán, donde actuaba Luis Enrique Martínez, hacían parrandas. Entonces, aquí esos juglares, ellos cantaban así en los pueblos, iban. Y no eran como shows, sino que eran parrandas ahí debajo de un palo de mango, con gente que los invitaba y tomaba. Entonces mi papá se metía y toda esa influencia musical él como que la absorbió, lo nutrió y él tenía un oído musical. Entonces era hijo de músico también porque mi abuelo fue saxofonista. Entonces, por parte de mi mamá, mi abuelo fue trompetista. Entonces, yo tengo toda esa onda vena musical en mí. O sea, yo no podía hacer otra cosa que ser músico. Wow. ¿Por qué viajas a Caracas? Vas a estudiar música, pero ¿por qué escoger Venezuela para estudiar, para hacer tu primera canción? Mira,
una época en que, digamos, hubo un éxodo de mucha gente colombiana que fueron al hermano país de Venezuela. Yo digo, hoy en día, por eso es que hay que tener empatía con la gente de Venezuela, porque viene mucha gente de Venezuela buena, que viene buscando, digamos, mejores horizontes, mejores cosas. Así nos pasó a muchos colombianos que fuimos en esa época en que Venezuela era la Arabia Saudita de Latinoamérica, en donde Venezuela tenía, digamos, el mejor ingreso per cápita de toda la región. Allá el bolívar en esa época costaba 16 pesos por bolívar. Entonces, cuando tú ibas a Venezuela, te Ahí. pagaban en bolívares, mandabas Traías. remesas a Colombia y eso se convertía 16 veces más. Entonces, Wow. eso era una forma en que, digamos, las familias colombianas que querían un mejor futuro para la gente, Iban para para allá. sus hijos, pues se iban allá y ganaban en bolívares. Entonces, pasó con mis padres, porque mis padres se fueron para allá, pero no tanto por esa búsqueda de ganar dinero, sino porque mi papá era músico y se fue con un grande también de la música como fue Noel Petro, que era su compadre. Mi papá estaba con los corraleros de Majagual con el maestro Julio Erazo. Julio Erazo, que fue de los corraleros Grande. de Majagual, un grande de la música latinoamericana. Julio es un tremendo compositor, tremendo artista de nuestra región. Y mi papá estuvo en los corraleros Majagual en esa época con Julio Erazo. Luego se fue con Noel Petro, el maestro Noel Petro, que era loco y era revolucionario de la guitarra y tenía un requinto y entonces cantaba y toreaba, porque Claro. él se le daba de torero. Bueno, se la daba yo, él toreó. Y así eran sus conciertos, eran locos, primero él toreaba y después hacía su show en Venezuela y pegó mucho. Entonces mi papá lo acompañó a él. Entonces obviamente hacían giras por toda Venezuela y yo me fui. Ellos me llevaron a Venezuela y bueno, tuve la oportunidad ya entonces de estudiar música. Y lo que yo quiero es la música y pues no podía hacer otra cosa que estudiar música. Wow. Oye, lástima que hoy nuestro hermano Venezuela está levantándose ahí con todo eso, pero qué bueno Sí, que pudiste ver una etapa muy bonita de Venezuela y estuviste ahí. sí. ¿Cómo fue tu paso por los Diablitos? Bueno, estando estudiando música en Venezuela, yo estaba estudiando piano complementario. Tú sabes que ¿Sí? cuando uno estudia formación musical, pues le exigen un instrumento. En esa época yo dije, pues, si yo quiero tocar acordeón, yo quiero como instrumento el acordeón. Pero no, lo que pasa es que acá no damos acordeón. Lo más cercano a teclas es el piano. Y bueno, voy con el piano. Entonces empecé a estudiar piano complementario con la formación musical. Y bueno, aprendí mucho, sobre todo las armonías y de la cosa y todo lo concerniente a la música. Y estando allá como en quinto año, llegaron los Diablitos, unos primos empresarios, llevaron a los Diablitos a Venezuela, a unos conciertos. Y resulta que el guitarrista no estaba. Entonces ellos necesitaban o un guitarrista o un bajista o un tecladista. Entonces me dijeron, como me conocían a mí, primo, oiga, Vaya usted, vaya para allá. estos manes necesitan un pianista, un músico y tal. Entonces a ver si usted los acompaña. ¿Quiénes son? No, los Diablitos. Ah, bueno, listo. Entonces ¿Cómo me estaban los entrevisté. Diablitos ahí? ¿Estaban ya pegaditos o...? Estaban con Alex Manga, claro, ya habían hecho, ya había estado la etapa, ellos estuvieron una primera etapa con Miguel Morales, luego una segunda etapa con Jesús Manuel, en donde hicieron Los Caminos de la Vida. Los Caminos de Sí, la claro. Vida, no sé, bueno, y fue muy exitosa. Y luego la tercera etapa con Alex Manga, entonces ahí es donde entro yo con Los Perfecto. Diablitos. Me invitó a hacer música en Colombia, Omar Geles, que en paz descanse, que fue yo considero mi padrino musical, y me invitó a hacer música a Colombia. Y empezó pues mi carrera como productor, como arreglista y también como músico en el vallenato en Colombia. Bonito. ¿Cómo conoces a Omar Geles?
Lo conocí jugando tenis y fíjate que cosas de la vida, él murió jugando tenis. O sea, él era ¿Adicto un apasionado al por tenis? ese deporte, por el tenis. ¿Tenía Y también brazo de tenista o qué? sí, Ya tenía sí, sí, articulaciones ahí sí, de tanto jugar tenis. sí, entonces eso fue muy, digamos, una época en que yo me entrevisté con Omar en el Hotel El Ávila en Caracas. Entonces, él me dijo, no, voy a jugar tenis, ponte de acuerdo con el bajista, que en esa época era Iván Pumarejo, que fue, él pasó al bajo, él es guitarrista, pero pasó al bajo en esa oportunidad. Bueno, y fui allá y me entrevisté con el bajista Iván, y entonces me dijo, no, estas son las canciones del repertorio, ta, ta, ta. Y Omar seguía jugando su tenis. Y en la noche, cuando ya hicimos ta, 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 yo más o menos me aprendí la armonía de las canciones y como yo tocaba acordeón ya desde los 6 años, entonces más o menos escuchaba el vallenato, los escuchaba a ellos y fue muy fácil para mí. Conecté con ellos inmediatamente y Omar me dice, hey, hermano, ¿tú qué haces acá? Acompáñame, yo necesito un tipo como tú en mi agrupación, en mi orquesta. Y bueno, yo le dije, no, voy a pensarlo, Omar, porque yo tengo cosas acá que tú sabes, mi familia, terminar no es fácil. No dimensionaba la música vallenata en Colombia y por eso no tomé la decisión de decirle sí de una. Yo le dije, no, yo de pronto déjame pensarlo y te llamo. No, yo te espero, porque tú tienes mucho potencial, vente para acá y tal. Y yo le dije, y toco acordeón también, de verdad. Entonces, Sí, yo toqué. aquí tengo todos los instrumentos, Sí, papá, sí, pero déjame pensarlo igual. sí, entonces, no. Como a los 3 meses decidí viajar a Valledupar. Llamé a Omar y me dijo, no, porque yo le dije, Omar, todavía está pendiente la oferta que me hiciste de ir a Valledupar. Ay, sí, vente para acá, loco. Ta, ta, ta. Bueno, me fui a Valledupar y empezamos inmediatamente a grabar el primer disco con Alex y, bueno, 10 años de historia y luego duré 6 años con Alex Manga, con mi compadre Omar Geles en Los Diablitos de Colombia. Es una universidad. Bueno, Aprendiste mucho. aprendí mucho con ellos y Tarimas. sobre todo que Omar, fíjate, de Los Diablitos de Colombia se desprende Miguel Morales, Jesús Manuel, Nelson Velázquez, Iván Calderón, Genio Gámez, que es actual guitarrista de Silvestre Dangond, Jimmy Zambrano como tal, Esmeralda Orozco, Patricia Terán. O sea, de Los Diablitos de Colombia salieron toda Todos los esa exponentes cantidad. grandísimos. Hasta Adriana Lucía, porque Omar le hizo una producción a Adriana Lucía. Hicieron 2 producciones. Y de Omar Geles, porque era un tipo muy... Él reconocía el talento, pero él no era egoísta. Él decía, hey, hermano, ven para acá, vamos a hacer música. Él era muy apasionado por la música. Qué bonito. La Sí, universidad fue Los Omar Geles. Diablitos. Sí, Oye, en el 99 aproximadamente empiezas con Jorge Celedón. sí. Por allá, ¿cómo conoces a Jorge? Venías de esta Universidad de los Diablitos y dijiste, oiga, no más, ¿cómo se acaba ese círculo y digamos que todo esto de los Diablitos en tu vida y empiezas con Jorge Celedón? Bueno, mira, recibo una llamada de un gran amigo que fue después un hermano para mí, Robert Mesa. Robert Mesa me dice, Jimmy, él decía Jimmy Swing de una, o sea, entraba en confianza Jimmy Swing. Él tenía una orquesta, él perteneció al Binomio de Oro, fue yo creo que el primer tecladista de la música vallenata, o por lo menos más exitosa. Entonces entró al Binomio de Oro, hizo cosas interesantes con Rafael Orozco e Israel Romero. Entonces después empezó a trabajar en Sony Music para los productos especiales de artistas y repertorios. AIR es una división en ese momento. Entonces él colaboraba mucho con el director ejecutivo. En esa época era Luis Alberto Laverde de Sony Music. Y me dice, Jimmy Swing, lo que pasa es que tenemos un proyecto acá y tal. Vente para acá y te entrevistas con la gente de AIR de Sony porque hay una cosa bien chévere. A ver si lo aceptas y tal.
te voy a poner los tiquetes. Ah, bueno, listo, voy para allá. Entonces yo le digo a Omar, mi hermano, mira, me están ofreciendo esta cosa de Sony Music y yo creo que es para hacer una producción musical. Y dice, no, tranquilo, vete, tengo algún problema, tengo que... No, yo te doy una carta y tal. Ya, si tienes algún compromiso conmigo firmado, no te preocupes por eso. Yo había firmado algo con Omar, pero ni él se acordaba. Bueno, en fin. Me dice, no, tranquilo, vete. Dile a Yadiris, que era la secretaria, que te firme un documento, que tú ya no tienes compromiso con la organización Los Diablitos de Colombia y que te vaya bien, hermano, pues yo te quiero mucho. Es un tipo muy desprendido. Los Diablitos eran de Omar. De Omar Geles. Claro, ya. De Omar Geles. Entonces, bueno, voy a la entrevista con Sony. Allá me reúno con Luis Alberto Laverde. Él me dice, mira, tenemos unos proyectos acá interesantes. Nos has dicho que tú eres productor, que eres acordeonista. Nosotros hacemos muchos productos acá. Queremos tenerte en nuestra fila. Porque en Sony, pues, necesitamos talentos como tú. Y yo le dije, bueno, de una, ¿qué me ofrecen o qué? ¿Cómo es el negocio? ¿Cómo es el negocio? ¿Qué hay para dañar? Me dice, no, mira, sencillo, me dice Luis Alberto, es firmar un contrato en donde tú vas a ser un artista de nuestro y estas son las condiciones, léelo, piénsalo, Igual te puedes ir mañana, tienes hotel aquí hasta 5 días, los que tú quieras. Entonces yo, bueno, listo, deme el contrato. Y este contrato es igual para todo el mundo, me dijo Luis Alberto. Yo ni miré el contrato. Yo le dije, yo firmo, hermano, yo confío en ustedes. Yo lo que quiero es trabajar. Sí. Ahí empezó la era con Jorge Celedón, pero yo no sabía quién era el artista. No sabía todavía. Entonces ellos me dicen, no, mira, vete, ya está firmado y nosotros te decimos cuáles son los productos que vamos a desarrollar en Sony Music. A los 3 meses yo dije, mire, Luis Alberto, yo tengo una gira con los Diablitos de Colombia para Estados Unidos, luego para Europa, y de pronto llego en 3 meses, no sé si alcance a hacer algo o si tienen el artista y de pronto me esperan. Y entonces, no, vete tranquilo, toca, vete a tu gira. Yo me fui tranquilo. Cuando yo llego a los 3 meses de la gira, entonces me reúno nuevamente con ellos y me dicen, mira, el artista es este muchacho que está aquí, Jorge Celedón. Y Jorgito, de verdad, claro. Jorge, ¿cómo estaba ahí? ¿Ya estaba pegado? No, Jorge venía del Binomio de Oro, porque yo lo conocía desde que él hizo una canción cuando tenía, no sé qué edad tenía en esa época. Nosotros somos contemporáneos con Jorge. Él cantó una canción, oye mamá, en la puerta hay un señor que dice que es mi papá, con su tío. Y por eso, como nosotros estábamos en la costa, escuchábamos en la radio esas canciones de ese niño cantando. Él cantó como a los 10 años más o menos y tenía una voz espectacular de niño. Entonces, bueno, cuando entró al Binomio de Oro, ya yo también, pues alternábamos juntos. Yo estaba en los Diablitos, él estaba en los binomios. En el binomio nos encontrábamos en los escenarios. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Sí, pero no eran sí, amigos, así como que se conocían, pero no era... Sí, simplemente yo sabía, ya. Hasta nos acompañábamos en el hotel y tal. Y esa era la relación que tenía con Jorge Celedón, pero no sabía que íbamos a tener un destino juntos, a hacer una historia en la música juntos. Vamos a entrar a la jaula del cuervo. La jaula. La jaula del cuervo, a ver si el maestro logra salir. A ver. ¿Cuánta tusa puede dar al trabajar casi 13 años con Jorge Celedón y decir, hey, separamos cobijas? Porque uno separa las cobijas, te diste cuenta, aquí culminó mi proceso. Digamos que en la música cuando uno toca el éxito, giras, llega el dinero, ya te das cuenta como que estás, Grammys, nominaciones, con el vallenato, además que no es lo mismo decir, estamos nominados con un género hoy en día como el pop, como el reggaetón, sino en ese momento el vallenato también decir, pucha, estamos aquí, ganamos Grammy. ¿Cómo se sintió ese momento de tu vida? Y que fue una lucha tremenda esa categoría, porque para hacer esa categoría en Grammy fue una lucha. Hubo
mucha gente que tuvo inherencia, el maestro Escalona, hasta Gabo, que en ese momento estaba, mucha gente a través del Ministerio de la Cultura de Colombia. Entonces, tuvieron que llevar videos, tuvieron que llevar que el vallenato era una historia de hace más de 100 años y tal, y por eso decidieron asignarle esta categoría, cumbia vallenato, pues, a nuestro género y a Colombia. Pues es una categoría realmente para Colombia, que ahora se diversificó a través de la cumbia, ya puede ser para los que hacen cumbia de México, los de Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, indudablemente fueron 12 años, 13 años de éxitos en donde ganamos Grammy, mucho reconocimiento del público, muchas canciones que fueron éxito y qué bueno que se termine una relación así después de tantos años y que fue muy exitosa. Duele, ¿sabes? Duele porque finalmente, a ver, tú como acordeonista, como productor, los éxitos no te quedan a ti, el catálogo no te queda a ti, le quedas al cantante. Entonces es una lucha y me dolió en su momento, pero bueno, yo lo tomé de la mejor manera y yo digo, bueno. Él te dijo a ti. Sí, me dijo, no, vamos, pues yo quiero, pues, Ver cómo solís, como mirar, nombre, la sí, marca. exacto. Entonces, y en el vallenato eso se da mucho, o sea, se separan Claro. las duplas vallenatas exitosas, como los hermanos Zuleta, por ejemplo, Poncho Zuleta con Emilianito se separaron, que no se vaya a separar Jimmy Zambrano con Jorge León. Entonces él decide, pues, tener ese cambio y bueno, para bien. Yo pienso que Jorge Celedón lo que hicimos fue muy exitoso y hoy en día Jorge Celedón es Jorge Celedón gracias a esa magia y esa fe que le pusimos desde un comienzo al proyecto Jorge Celedón y Jimmy Zambrano. Hicieron un trabajo espectacular. Sí. Ya que tú estás detrás y lo acabas de decir, de pronto mucha gente no sabe que es un máster, que es un split, que es una sociedad de gestión colectiva, de pronto no saben todo eso, Sí. lo que acabas de decir. ¿Cómo trabajaste tú o cómo has trabajado todos estos años estando detrás de grandes éxitos? Siempre exiges, quiero que me paguen y quiero tantos puntos del máster. Si compones también llevas algo del split. Y en este caso con Jorge, imagino que tendrás tu editora y se encargarán de todo eso, pero ¿cómo ha sido en este caso y crees que hoy en día recibes el dinero que deberías recibir por tantos éxitos? Yo pienso que debería uno hacer pues un contrato bien con la disquera. Aunque la disquera no se ha portado mal, pues mis regalías están ahí. Yo siempre recibo regalías de parte de Sony Music. Debería hablar con ellos para ver si subimos un poquito El sí. Sí, pero en fin, me ha ido bien con eso, la verdad. Y sí, trato de que si grabo con alguien, entonces yo esté dentro del porcentaje que debe llevar el artista, ¿no? Como productor, como, como autor. Sí, eso, el mundo de la música, o sea, uno como artista debe enterarse de todo ese tipo de cosas porque son cosas que a la larga es tu legado, ¿no? Es lo que vas a recibir con los años. Yo pienso que la música es de tiempo, es de tiempo. Tú haces algo al principio, estás haciendo algo al principio y no hay un éxito momentáneo. Mira que con Jorgito Celedón nosotros duramos 3 años para poder pegar el primer éxito. Fueron 3 años haciendo 3 álbumes. Yo creo que 4 años. Y al tercer álbum fue que vino a despegar una canción que se llama Yombe. Y luego esa arrastró lo demás, lo que habíamos hecho anteriormente. Entonces, la música es, digamos, atemporal. La música tú no puedes pretender, si no te va bien, no te preocupes, lucha por eso siempre, ve teniéndole fe a lo que hace, que eso con el tiempo va a dar resultados.
Así que no. Consejo para los artistas, Sí. no desfallezcamos, señores. Exacto, no, hay que hacer música, hay que hacer. Y si lo haces orgánicamente, chévere, antes de que la IA nos destroce por completo. Antes de que nos destroce la IA. Sí, sí. Hoy en día, si quisieran hacer una canción contigo, ¿cuánto puede costar? ¿Cómo trabajas eso? Mira, ¿Qué tarifas haces? ¿Te gusta? ¿Cliente vives de eso? ¿Es un rubro del negocio que tienes? Me imagino que sí. sí, claro, o sea, sí, yo cobro por unos arreglos, por meterle el acordeón. Yo, de hecho, más que todo hago cosas con amigos y me dicen para colaboraciones, pero he descubierto que a veces hay mucha gente que dice, no, quiero hacer algo contigo. eh, y bueno, te damos un porcentaje, pero es un artista que Generando. no es tan grande y de pronto lo que quiere es buscar mi algoritmo, Claro, buscar claro. mi algoritmo de Spotify, en donde hay una gente importante Tu que catálogo, consume mi catálogo y eso. Entonces, claro, cuando veo es ¡pum! El tema ahí, y entonces yo digo, no. Entonces, para eso he creado un alter ego. Es un Jimmy aparte. O sea, es un artista No es aparte de Jimmy Zambrano. sino... Se llama Jeezy, ¿no? Se Y llama lo Jeezy. pueden buscar en Spotify. Entonces yo hago música alternativa Allí. allí. Hago ¿qué? Bossa nova, hago música, otro tipo de contenido que no es vallenato. Entonces, ahí me pueden buscar como Jeezy. Jeezy, vea. Entonces, con colaboración. Exacto. Y ese es mi, digamos, ahí recibo el 100% de la regalía. A ver, 10% de regalías. Sí. Pero vino tienes un premio y te diga, Jimmy, vamos a hacer una canción. Cami, yo te cobro 10 millones por eso, 15 millones, 20 millones. Por No, ejemplo, sí. yo hablaba con Sergio George, que lo tuve aquí sentado. Sí. Le dije, papi, yo tengo un artista que va a dar $50,000 por una producción. Y es famoso. Ujú. No va a decir quién es. Es famoso, lo ponemos, una leyenda colombiana. Sí. Y Sergio me dice, yo ya no hago producciones. Yo hago las canciones que me gustan en los proyectos que quiero estar y yo no recibo plata por eso. Claro, estamos hablando, Sergio George, el papá de la salsa, tú eres un grandísimo. Claro. Pero yo digo, debe haber mucha gente que, pero quiero contratar a Jimmy. Ujú. Sí, sí, no. Yo... Eso, o sea, uno no se... Sí, estoy no. diciendo, Yo en mi estudio humildemente, pues uno tiene unas tarifas, pero pues yo no soy Jimmy Zambrano. Claro. Pero y uno dice, papi, esto vale, yo no voy a cobrar por una pista de reggaetón tanto, por una canción de popular no puedo cobrar lo mismo porque tengo que grabar músicos. Pero tú en un aproximado... No, mira, no hay un aproximado. Yo digo, bueno, por ejemplo... O hay un mínimo. Silvestre me busca para hacer la música de Leandro, por ejemplo. Entonces hice la música para la novela de Leandro y yo le digo, Silve, bueno, dame tanto, mira a ver qué posibilidades hay. Y dice, bueno, listo, no, tranquilo. Entonces te voy a dar tanto. Tal. Y yo le dije, bueno, listo, vamos. Eso fue en pandemia. Y realmente yo no tenía nada que hacer. Y yo dije, no, voy a aprovechar esto. Y también es de aprovechar, porque no es cuestión del dinero, es cuestión de con quién lo vas a hacer, si me hago Claro. entender. O sea, representó un dinero para mí, obviamente, pero Silvestre es un artista top, entonces había que hacerlo. Y sí, me busca mucha gente para hacer música, para que les grabe el acordeón, para que les O haga... sea, si yo hoy te digo, una- quiero hacer un vallenato, ¿cuánto me tengo que bajar yo? Hermano, mira, la verdad yo cobro, porque eso tiene un trabajo, eso, más o menos realmente, ponle tú 10 millones de pesos que yo te puedo cobrar solo por mi trabajo. Luego hay que pagar estudios, eso es otro cuento. Otra y pagar, cosa. pagar Músicos, y por todo. tu trabajo creativo. Exacto, el trabajo creativo. Yo te digo, no, 10 Y millones. me pides porcentaje del máster también, obvio. También. Claro, me dices que te vas Claro. con cuántos puntos. No sé, puede ser 25, 30, no sé, depende. Ok. Depende. No, es que es chévere porque hay una comunidad muy grande de artistas que nos ve y es importante que sepan estas cosas, Sí, que las tienes tú muy organizadas porque estás detrás, que es muy bonito que hoy en día se le está dando, yo creo que ese respeto y esa
atención a las personas que están detrás, porque sin el productor, sin el arreglista, sin el compositor, no existiría la gran canción que hace el artista. Claro. Entonces, es chévere saber eso, porque hubo muchas polémicas. Por ejemplo, Omar, que decía, mejor será Omar, vaya, decía, yo te cobro 70 millones y no sé qué, y llegaban los artistas y decían, pero bueno, o sea, 70 millones más lo que me toque meterle de la promo a la vaina, y tú puedes ser Jimmy Zambrano, pero eso no me asegura un éxito, claro. Que trabajé con Jimmy, con el X, pues es mejor trabajar con Jimmy, pero eso no me garantiza. ¿Será que me sale mejor? ¿Será que me sale mejor contratar a alguien de 15 y meterle 55 en publicidad a 70 aquí? Mira que hay una anécdota así chévere con Omar, precisamente, y que Omar fue mi gran tutor, mi gran mentor. Entonces, creo que fue Rafa que le dijo, Omar, bueno, dame una canción, Omar. Ah, bueno, eso vale 50 millones de pesos. Yo te la entrego ya producida y todo. Y dice, 50 millones. Imagina, y dice Rafa, y me la vaya a entregar pegada. Entonces, es muy chistoso 50 eso. es un montón. O sea, para la gente que sabe que vive de la música. Y sobre todo uno dice, por ejemplo, en el reggaetón, uno contrata a Tiny. Yo creo que Tiny puede cobrar 20, 30 mil dólares. Pero tú dices, yo no puedo comparar con el respeto de toda la industria vallenata, las regalías de Jorge León con las de J Balvin. Correcto. Sin quitarle la grandeza a Jorge León, que es un grande y es un maestro. Obvio. Pero pues J Balvin es un artista mundial que cobra 500 mil dólares por un concierto. No, y además es que no se trata del artista, se trata del género. Se trata del consumo global. Exacto, del género. Entonces, sí no podemos pretender, por ejemplo, en un vallenato estar global como el urbano. El urbano tiene más oyentes, tiene una generación de relevo, una generación diferente que consume mucho y que está ahí a un clic de las canciones. Entonces, en el vallenato pues pasa diferente. El vallenato es un género que ya lleva más de 100 años y es un género que poco a poco, digamos, dependiendo de las generaciones, va quedando como ya quedó el son cubano, como quedó el danzón, como quedó el bolero, como ha quedado la ranchera. Entonces ya son como que muy icónicas y son patrimonios claro, de la humanidad, ¿no? Música como el tango. Y yo pienso que el vallenato no puede ser ajeno a eso, a menos que las generaciones hagan otro tipo de vallenato y lo modernicen de alguna manera y que sea agradable y que sea consumido por un público global. Allá iba, ¿qué te ha parecido, digamos, tú como productor y como arreglista estando detrás, ver la evolución del vallenato con cosas como la banda del 5, no sé, con estas nuevas canciones, de pronto ver el fenómeno del secuestro con todo lo que pasó, que viene siendo una cosa totalmente diferente a lo que tú pudiste hacer con los Diablitos, a lo que pudiste hacer con Jorge Celedón, y puede ser esa evolución para llegar a esas nuevas generaciones, no de la costa, porque uno sabe que si nací en Valledupar, si nací en La Guajira, si nací en la costa, si nací aquí, pues igual tengo el vallenato en las venas, en la sangre y lo nuevo, pero pues más para acá de pronto si te vas a Pasto, conocen los clásicos, pero las nuevas canciones no, y de pronto conocen lo de la banda del 5. Entonces venimos con este tema generacional. ¿Cómo te va con ese sonido nuevo que combina más el tema urbano con esas letras de pronto que ya no son tan poéticas porque se les ha metido un poco de esa jerga nueva, de esa calle, de esa moda? No, yo siempre open mind, siempre. Yo soy digamos, un productor musical que consumo muchas cosas, además que tengo influencia en Venezuela de rock, de salsa, de música que se hacía en esa época, lo urbano de esa época. Entonces pienso que me encantaba la música de Juan Luis Guerra, el merengue, la salsa. Entonces yo soy un melómano que viví, crecí, digamos, en Venezuela y tengo esas influencias muy marcadas. Entonces soy muy abierto, ¿sabes? Mira, y te puedo decir algo que ha pasado con artistas del género vallenato que no se han cerrado. Por ejemplo, Felipe Peláez de La Guajira, de Maicao. Carlos Huerta, que es productor también, Carlos Huerta Jr. es de Maicao. Los artistas que nacieron en esa parte, que tuvieron más contacto con Venezuela, con la influencia musical de Venezuela, esos artistas son más mente abierta
que cualquier otro que haya nacido, por ejemplo, en Valledupar. Entonces, no quiero decir sino que la influencia musical de Venezuela, porque era muy, digamos, en Venezuela se escuchaba de todo, de todo. Entonces, antes no llegaba la televisión a Maicao, la televisión colombiana no llegaba allá, sino que llegaba era la televisión venezolana. Entonces, ellos han tenido esa influencia, yo tuve esa influencia musical. Entonces soy mente abierta. Me va bien con eso, con los sonidos. Yo también soy beatmaker, yo hago música, beats y todo eso, modelación de sonido, de todo. Yo puedo hacer un sonido distinto de cualquier cosa, entonces lo modelamos y hacemos un urbano de eso, con un beat, no sé. Y porque me gusta la ingeniería de sonido, yo masterizo, mezclo y todo ese cuento. Porque estoy en la industria y tengo que hacerlo. Tienes que aprender, tienes que evolucionar con todo eso. Ok, o sea que estás de acuerdo sí, con todo de acuerdísimo. Pues es que tú no le puedes decir a un chico de ahora, no, ¿por qué oyes eso? O algo así, no, que tienes que escuchar el vallenato de verdad y tal. No. O sea, las nuevas generaciones, como decía el maestro Alejo Durán, decía que evolucione yo está mal. O sea, él que es un cultor, un raizal, digamos, el santo grial del vallenato, el primer rey vallenato, que evolucione yo está mal, pero yo tengo que ¿cómo es? Permitir o no permitir, sino estar de acuerdo en que las nuevas generaciones tengan nuevos sonidos y todo eso. Y eso es indetenible. ¿Cómo viste, para cerrar la jaula del cuervo, el tema de lo que pasó con el compositor y con la canción del secuestro del Mono Zabaleta, digamos, por lo que hablábamos ahorita, que de pronto a veces la gente no es muy organizada, no saben qué va a pasar con la canción, y pues aceptan negocios, pero no hay nada firmado y todo eso, que le hayan bajado la canción al mono, y todo esto que pasó, ¿tú cómo ves eso? Mira, bueno, yo no sé, a mí me encantó la canción y todo, y se hizo como que muy viral en ese momento y tal, y le sacaron partido y todo. Una vez, y te voy a responder con esto, una vez en Grammy Latin nosotros con Jorge Celedón nos encontramos a Emilio Estefan y nosotros ganamos el Latin Grammy con Esta Vida, con el álbum Esta Vida, Son para el Mundo, pero estaba Esta Vida y tocamos ahí en la gala de Grammy Latin junto a el mariachi clásico contemporáneo, Esta Vida, porque Esta Vida es de unos mexicanos. Entonces nos dice Emilio Estefan, hermano, ¿qué pasó? Ustedes pudieron hacer más con esta canción. O sea, ¿qué les pasó? Porque esta canción es para romperla en todo el mundo. Entonces Robert le dijo, no, pues nosotros quisimos versionarla y buscar fit, pero en ese tiempo no estaban tan de moda los feats. De moda los feats y la cosa. No había, digamos, lo que hay actualmente en la industria para, digamos, monetizar una canción. No existía YouTube, no existía Spotify, las plataformas digitales todavía no existían, se vendían CDs, se vendían cassettes todavía. Entonces, y los equipos de trabajo tampoco uno estaba así como que muy familiarizados con los equipos de trabajo que funcionaban. Lo único que nos ateníamos nosotros era el equipo de la disquera. Entonces, hoy en día un artista pues tiene un equipo de trabajo, tiene de todo para romperla y bueno, también inversionistas que ponen un billete y vamos a promocionar esta canción a nivel mundial y tal. Entonces, ¿qué pasó con el mono y con la canción esa? Bueno, aprovecharon la viralización del momento de que secuestraron al papá de Luis Díaz y eso lo conectaron, pero yo creo que la canción al principio como que no tenía que ver con eso. Entonces, pero como que sucedió simultáneamente y aprovecharon. Ahora no entiendo realmente la pregunta, o sea, ¿por qué no se hizo más viral? No, porque se la bajaron al mono, no sé si sabías si se la bajaron porque el compositor lo demandó. Oh. Entonces, el compositor lo demandó porque cuando se pegó había cobrado, no sé, 7 millones de pesos, X cantidad de plata. Ajá. Entonces se da cuenta que tiene millones de visitas, millones de videos, toda la plata que hace y dice, marica, pero yo cobré 7 millones de pesos.
Entonces, desde la posición de pronto el mono era como, creo que eran 7, no sé, me corregirán ahí en redes. Desde la posición del mono era como, ¿8 que hicimos? No, pero espérate. Se fueron Ahora, abogados y bajaron la canción. Mira, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué digo yo desde mi punto de vista? O sea, primero tú tienes unos acuerdos. Si tú haces un acuerdo y le vendes una canción a un artista como, no, ya yo te cedo los derechos de la canción y tú la pones a nombre tuyo. Ahora, si la canción sigue a nombre de él, él tiene todo el derecho de reclamar, ¿sí? Por derechos de autor todo lo que genere la canción. ¿Sí me hago entender? O sea, si es de él, si él aparece como autor, él tiene todo el derecho de reclamar las canciones. Ahora, los negocios que tú hagas, eso hay que saberlos también plantear y saberlos reclamar. Hombre, ¿cuánto ha generado? Vamos a reunirnos, miremos números y tal. Eso yo creo que es falta de comunicación. Falta de comunicación. Ujú. Tú sí te comunicas bien con todo eso en tus trabajos. Sí, sí, claro, Siempre. por supuesto. Oiga, señores, salió aquí el maestro de la jaula del cuervo. Ahora esa cámara es tuya, maestro, lo hizo muy bien. Esa cámara es suya para que se queje. Quéjese ahí de lo que usted quiera. A ver, yo me quejo de que quejarse. no haya patriotismo, que no haya sentido de pertenencia en Colombia. De eso me quejo. Si el 90% de los colombianos tuviesen la oportunidad de viajar al exterior, se dieran cuenta de otras realidades. Entonces no estuvieran como en esa burbuja de lo que le imponen el gobierno, los gobiernos a la gente que siempre viven engañadas. O sea, no hay honestidad. Y Colombia tiene que despertar. Yo pienso que hay que despertar. Hay que despertar y saber por quién vamos a votar. ¿Por quién vamos a votar, Ujú. señores? Ahí está, se lo dijo el maestro Jimmy Zambrano. Papá, gracias por estar aquí. Esto te lo dice Cuervo. Esta es tu casa. Nos despedimos con la despedida del Cuervo. Ahora las Dale, alas. papá. Así. ¡Ah! No, Jimmy Zambrano Cuervo, señores. Te lo dice Cuervo con el maestro. Vamos a ver si nos hacemos algo con Gigi. Nos Eso. vemos. Chao.